Lili, buen día, ¿cómo te va? ¿Estás por ahí? ¿Estás ahí? Hola Nahuel, hola FM Sur 105.5, acá estoy, ¿se me escucha bien Nahuel? Ahí te escucho bien, ahí te Perfecto. escucho bien. Así que vamos a estar charlando un poquito en el último tramo, ya se nos va el mes de abril. Ya, la semana que viene vamos a estar en mayo, Lili. Una locura, 29 de abril, Día del Animal. Feliz día para todos los animalitos que nos acompañan y para mi Pumpi, para los animalitos y que nuestras mascotas que nos acompañan tan fielmente. Siempre. Feliz día para ellos. Sí, se va a abril y bueno, y yo ya hace como una semana que vengo preparando este tema, viste, que tengo propuesto para hoy, pero como siempre digo, los temas que yo voy tratando no son casualidad, viste, siempre es como que voy moviéndome en la cotidianeidad y van surgiendo, viste, como situaciones que me empujan a meditar, a reflexionar sobre ciertas situaciones que nos pasan en la vida y a mí como terapeuta más todavía, ¿no? Porque tengo contacto con tantas personas y Claro. vivencio tantas situaciones. Por ejemplo, el tema que quiero hablar hoy tiene mucho que ver con esta cosa de cerrar círculos, culminar etapas, tiene mucho que ver con situaciones que están pasando mis pacientes en la actualidad, un hijo mío conflictuado con su trabajo, yo misma que acabo de desprenderme de mi consultorio, de mi oficina en Córdoba, que hace del año 2017 que la tenía, ¿no? Bueno, entonces estas situaciones que nos ocurren, nos acaecen en la cotidianeidad, hace que uno se vaya empujando a cuestionarse. Y esta mañana me desperté tempranito a repasar el tema y me fijaba, viste, en El Principito, que es un libro que yo siempre recomiendo que todo el mundo debería leer, El Principito. El Principito, el Caballero de la Armadura Oxidada, Los Cuatro Acuerdos Toltecas, son libros de cabecera que todo el mundo debería en algún momento leer. Y el Principito me decía, hazle caso a la vida cuando te empuja cuando te empuja a la fuerza de determinadas situaciones o lugares, de determinados lugares. Por eso, viste, hoy quiero hablar más que nada de esto, ¿no? De cerrar etapas, culminar ciclos, que muchas veces no queremos saber nada porque, viste, el ser humano tiene como la tendencia a, a no me hagan olas, ¿no? O sea, el ser humano tiene tendencia a la inercia, que es lo que Freud le llamaba la pulsión de muerte, a, a esta cosa de que si estoy bien y en armonía, aunque no me sienta demasiado cómodo, sigo en esta situación porque, bueno, es lo que tengo o es lo que hay, como se dice en la actualidad. Yo siempre digo que en el siglo XXI más vale malo conocido que bueno por conocer, es un tremendo error. Yo siempre digo que quedarse en una situación, ya sea en un vínculo, en un trabajo o en un espacio o en una ciudad, o en una casa, ¿no es cierto? En un lugar, porque bueno, acá estoy bien, peor, me puede ir peor en otro momento, a lo mejor, eso es el peor error que podemos cometer los seres humanos, ¿no? Quedarnos con lo malo conocido porque no aparece nada nuevo, decir, bueno, pero no hay nada nuevo por conocer, ¿qué voy a ir de acá? Yo considero que cuando hay una situación, que yo siempre digo, respiremos profundo y veamos, estoy cómoda, me siento bien, no, y la verdad que no, bueno, agarra la cartera y andate. Como yo suelo decir a la mujer, agarra la cartera, al hombre digo, agarra el saco y andate porque ese lugar no es para vos. Lo que pasa es que el ser humano tiene tendencia al apego, pero el apego tiene que ver con no es nuestra infancia, con el momento de la gestación, porque durante 9 meses estamos en el nirvana, o sea, estamos en un estado óptimo de plena paz, felicidad y armonía, no tenemos hambre, no tenemos sed, no tenemos frío, nada, allí estamos en el vientre materno, en espacio de total felicidad y plenitud.
Entonces, viste, de ahí es que yo considero que surge la cuestión del apego o la cuestión de déjame aquí, que estoy cómoda, tranquila, no quiero saber nada, ni siquiera, dicen que el niño no quiere nacer. Por eso es que cuesta tanto el cuestión del trabajo de parto, porque está tan cómodo ahí que parece que supiera lo que le va a venir. Bueno, por eso es tan traumático el momento del nacimiento. Es realmente, se considera el trauma del nacimiento porque está dentro del vientre materno y está cómodo, tibiacito, y cuando sale a la luz del día, o que sale o que nace, bueno, el frío, tiene que inspirar profundamente para expandir los pulmones, lo que dicen que es dolorosísimo, la luz, o sea, abre los ojos y la claridad de la sala donde está naciendo es terrible con las luces que iluminan. Entonces, y después, durante todo el primer año de vida o los primeros meses de vida, tiene un total apego hacia la madre, hacia el seno materno. El cachorro humano, si no recibe esa primera parte de atención de la madre, a diferencia de los animales, que el animal nace y a los minutos, a las horas ya está caminando. El cachorro humano no, tarda casi un año en caminar, aprender a comer solo. Por eso cuando no recibe la suficiente atención y el suficiente apego de la madre, padece una enfermedad que se llama el marasmo. Se da vuelta sobre sí mismo y se deja morir. Entonces, el ser humano tiene como esta tendencia al apego porque viene de la época de la infancia, quedarse ligado a vínculos. O sea, podemos estar bien, podemos tener en claro el apego hacia nuestra madre, en esa primera etapa, en ese primer año. Después ya el ser humano tiene que aprender o debe aprender a vivir su propia vida, su propia historia. Entonces, esa es como la base o el fundamento del apego que tiene el ser humano en su ciclo de vida a los vínculos, por ejemplo, que un vínculo puede ser sumamente patológico o tóxico, como le dicen en la actualidad, y sin embargo el ser humano se queda ligado y se queda pegado a ese vínculo que realmente le está haciendo mal, y a veces le hace tanto mal que hasta puede provocarle una enfermedad. Un vínculo tóxico puede llevarte a una enfermedad física. Y lo mismo pasa con un trabajo. Yo siempre digo, si vos no te sentís cómodo en tu trabajo, si no estás bien, si te sentís maltratado, incómodo, lo mejor que podés hacer es buscar otro trabajo, salir de ese trabajo, buscarte otro donde te sientas pleno y vital y sano, porque al final estamos la mayor parte de nuestro día y de nuestra vida trabajando. Entonces, si estamos en un lugar, en un trabajo que no nos resulta placentero, no sé si placentero, pero eficientemente o eficazmente feliz para nosotros, lo único que se puede hacer es partir de ese lugar, partir de ese trabajo que me resulta incómodo, partir de ese espacio donde no estoy cómoda, porque a veces tengo pacientes que dicen, no, no me gusta la casa donde vivo, no me gusta el barrio donde vivo. Bueno, hay que dejar, soltar, elaborar el duelo y salirse de ese lugar. Y lo mismo, y exactamente lo mismo digo con la cuestión de un trabajo. Y lo mismo digo con la cuestión de un vínculo. Si un vínculo no te está resultando satisfactorio, te resulta incómodo, te sentís mal y te sentís maltratado, o sea, o te sentís fuera del lugar en ese vínculo, lo más importante que se puede hacer es partir de ese vínculo, dejar y buscar por otro lado. Así sea, pasar un proceso, un tiempo de soledad o de trabajo con uno mismo para encontrar a alguien que sea más apropiado a mi modo o a lo que yo creo que es mejor para mí. Y cuando hablamos de esto, de cerrar etapas, todo el mundo dice, bueno, sí, cierro una etapa, cierro, me voy, ¿y qué pasa? ¿Dónde me voy? ¿Qué hago? Y bueno, pero si vos no podés culminar este vínculo, no podés culminar esta etapa, en ningún momento va a aparecer algo nuevo. Y siempre digo, ¿no? Como la historia de vaciar la taza de té para ponerte nuevo, esta historia que dicen los orientales, ¿no? Vaciar la taza de té para poner para servirte nuevo, té más tibiecito, té más calentito. Por eso digo, si nosotros estamos en una etapa de nuestra vida que no es satisfactoria, pero no vislumbramos nada nuevo ni positivo, lo mismo hay que dejar eso porque siempre
Y esto es así, el universo te ofrece algo mejor de lo que tenías. Lo importante es animar a cerrar ese círculo o a cerrar esa etapa. Bueno, eso pasa, a ver, yo pienso, cuando uno cambia de algún lugar, bueno, a vos te pasó, ¿no? De venirte a vivir aquí. Sí, sí, ¿No? felizmente, sí, me animé. Con 70 años que tenía el año pasado, solté todo acá, dejé todo y me fui a vivir 6 meses allá con ustedes y fue de mis mejores experiencias. No tengo ninguna queja, conocí gente bella, conocí lugares hermosos y aún sigo trabajando con gente de allá, del sur. Lo que te quería decir es que que yo hace un ratito comenté la historia de que tuve que soltar mi oficina, cerrar mi consultorio, pero ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar eso? Porque en la actualidad, y a esto también me quiero referir, es importante ir moviéndose con la evolución de la humanidad o con lo que nos va pasando. La mayoría de las personas en la actualidad prefieren utilizar la técnica virtual u online para trabajar terapéuticamente, lo cual es sumamente apropiado. No es lo óptimo, pero es lo apropiado. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Sí, no voy avanzando con el movimiento de la época, con el movimiento del universo, del mundo, si no voy moviéndome como se mueven ciclos, me voy quedando atrás y me voy quedando como fuera de lo que es el movimiento natural de la humanidad. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Tuve que no es que tuve que cerré vertientes, lo dejé ir, lo solté, lo dejé partir, elaboré el duelo, porque también cuando uno suelta un vínculo o se va de un lugar o cierra una etapa, hay todo un proceso de duelo que es importante elaborar y asumir. Entonces, en un minuto hablo de lo que es las etapas del duelo. Entonces, culminé mi etapa en vertientes en mi consultorio personal porque considero que es importante seguir avanzando como va avanzando la humanidad. Entonces estoy en la actualidad trabajando en forma virtual, he hecho cursos, me he actualizado y eso es importante también, actualizarse, no quedarse, siempre buscar lo nuevo, no quedarse con como yo digo, antes era mejor, lo anterior era mejor, más vale malo conocido que bueno por conocer. Ese es el peor error que puede cometer el ser humano, y más en el siglo XXI. Entonces es importante soltar de esto que hemos estado hablando, vínculos, trabajo, espacios, lugares, para que aparezca lo nuevo y elaborar los duelos. Y en la actualidad, el duelo hay que elaborarlo en forma más veloz. Los duelos son, primero se siente mucha tristeza, después viene un proceso de enojo, después viene una forma de acostumbramiento y finalmente, perdón, se elabora y se sale adelante. Antes los duelos duraban, perdón, podían durar hasta un año o meses. En la actualidad no tenemos tiempo para estar elaborando duelos durante mucho tiempo. Por eso ¿Por qué? yo, ¿Por ¿cómo? qué? Digo, ¿por qué pasa eso, Olivia? Antes había más tiempo, hoy no, ¿por qué? La vida es distinta. Mira, yo creo que hay una teoría que dice la teoría de la resonancia Schumann, que no todo el mundo la cree, yo siempre digo, no me crean, es más, duden de lo que digo, no me crean, vayan, investiguen e infórmense. Siempre digo, no porque esté sentada de este lado tengo la verdad y nadie la tiene, la verdad es la de cada uno y hay que investigar. Hay una teoría que se llama la resonancia Schumann que dice que el tiempo se ha acelerado. Y dicen, bueno, pero los relojes, bueno, pero se ha acelerado en todo, es decir, el tiempo pulsa más rápido. Entonces, antes, inclusive en la época de Freud atendía a sus histéricas todos los días. O sea, fíjate cómo el tiempo estaba tan extendido que la histeria o la neurosis podía ser trabajada durante años o durante meses. En la actualidad no hay tiempo. O sea, si se cierra una etapa y hay que cerrar una etapa para que aparezca lo nuevo, que siempre es mejor, y esto es algo que que hay que convencerse. Lo que viene a la vuelta de la esquina
siempre es mejor. Hay que dejar el miedo a no, pero estoy bien, estoy cómoda, esto me gusta. No, si vos me gusta porque bueno, es lo que hay, como se dice en la actualidad, es lo que hay. No, no, ese de es lo que hay es uno de los peores errores del ser humano. Si no te gusta y estás incómodo, cerrá el círculo, culminá la etapa, cerrá la puerta, mirá hacia adelante, saltá ese abismo que se supone que se ve cuando uno cierra una etapa, dice, yo tengo pacientes, tengo por delante mío un abismo, no sé si voy a poder saltar. Sí, vas a poder, porque si el destino y la vida te está llevando a eso, te aseguro que estás preparado para saltar ese abismo y una vez que lo saltes, das vuelta a la esquina, caminás un poco más y lo que viene siempre, siempre es mejor. Lo digo desde mi experiencia y desde la experiencia de todos los pacientes que han pasado por mi consultorio durante estos 22 años que tengo de profesión. Siempre que se cierra una etapa, siempre que se culmina un ciclo, después que se procesa el duelo, y yo digo, vamos rápido, sintamos el dolor, metámonos un día entero a llorar con 1.000.000 de pañuelos de papel, salgamos de ese duelo, nos enojemos con el otro, con el trabajo, conmigo, porque el enojo siempre es con uno mismo, procesemos, hagamos la trascendencia y sigamos adelante y evolucionando. Que lo más importante que hay que hacer en este momento de la vida es evolucionar. No nos podemos quedar fuera del tren, porque el tren se pasa una vez, pasa otra vez, pero lo importante es subirse al tren y seguir avanzando. Como lo estoy haciendo yo en este momento, que estoy cerrando, soltando mi vertiente, que era mi consultorio, y aprendiendo millones de técnicas para aprender a ser una psicóloga digital. Mira, hay algo muy importante que tenemos que entender los seres humanos, y esto es, yo sé que es dolorosísimo y que cuesta entenderlo porque el ser humano tiende a la inercia, tiende a tener conciencia de que esto es para siempre y no hay nada para siempre. Lamentablemente todo tiene un comienzo, un nudo, un desarrollo y un final. Todo, vínculos, afectos, trabajo, situaciones, lugares donde vivo, y más en la actualidad, los millennials y los centennials, ellos la tienen re clara esta. Ninguno de los millennials se queda demasiado tiempo en un trabajo. Antes, las personas entraban, por ejemplo, a trabajar en el banco como cadete y terminaban siendo cajeros y tenían una trayectoria de 30 años de trabajo en el banco, en los puestos públicos, y en la actualidad no. Y hay que animarse a mutar, a cambiar, a dejar la piel vieja, a cerrar el círculo, porque vuelvo a repetir, lo que viene siempre es mejor, pero hay que animarse a vaciar la taza de té y hay que animarse a cerrar esa etapa o culminar ese ciclo para, yo siempre digo que no, yo tengo la sensación como que nos movemos como en esferas, ¿no? Que una situación es como una esfera o un círculo. Una vez que esa esfera se cierra, es como que la suelto, y esto es muy importante, al ser humano le cuesta soltar. El ser humano tiene tendencia a... Ejemplo, digo, yo estuve muchos años trabajando en Radio 3, en Trelew, una radio grande de la provincia, AM, muchos años, desde chico y demás. Y costaba, ¿no? Yo el día que decidí, digo, salir de ahí y apostar a algo como esta radio, me costó muchísimo, no me fue tan fácil. Y que es tuya, y que es tuya. Un día no dije, no, listo, se terminó acá, me voy, ya está. Y me costó muchísimo tomar la decisión, era algo nuevo, una ciudad nueva, un cambio enorme. Por eso te digo, y esta radio es tuya, es tuya. O sea, fíjate cuánto mejor fue soltar lo que había para que aparezca lo nuevo. ¿Me entendés? Es como que cerraste la esfera, la soltaste y comenzaste a abrir una nueva esfera, abriste un nuevo círculo en el cual volvieron a suceder cosas nuevas. Hay que animarse a lo nuevo. El ser humano tiene que aprender a soltar, a despegarse. Da un poco de miedo. Te digo porque a mí me pasó en ese momento, da miedo. Da miedo. Bueno, otra de...
otra de las situaciones que tiene que aprender el ser humano es a dejar de tener miedo, pero que en realidad el miedo a la enfermedad, la muerte y la locura, dice Freud que son los, y yo le agrego el miedo a la soledad en la actualidad, para mí hay 4 miedos básicos, es lo que dice Freud, que son los miedos básicos, ¿no? Y que lo más importante es trabajar esto, sobre el miedo, hay que trabajar sobre el miedo, hay que trabajar sobre los miedos. El miedo paraliza, inmoviliza y no te deja evolucionar, no te deja avanzar en el proceso de tu vida, porque da miedo dejar de ser niño, da miedo dejar de ser adolescente, da miedo ser adulto, todo es miedo, miedo, cuando no lo hemos podido procesar. El miedo es una de las primeras sentimientos que se trabaja en terapia, porque por lo general todos nos movemos desde el lugar del miedo. Y en la actualidad, lo que ha pasado con este confinamiento, con esta realidad que hemos tenido que vivir, esta terrible ingeniería social que ha sucedido, se ha trabajado sobre todo sobre el miedo del ser humano, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo, se ha introyectado el miedo en el ser humano. Y ahora los seres humanos, la humanidad va a tener que procesar el miedo, porque tiene miedo de salir a la calle, tiene miedo de respirar aire puro, tiene miedo, o sea, ya prácticamente la mascarilla esta se está dejando de usar y la gente la sigue usando, o sea, sigue teniendo miedo. Sí, de entrar a algún lugar y que haya mucha gente y decir, bueno, entro, no entro, te generó, es verdad, generó eso. Y claro, porque eso es lo que generó este confinamiento, esta pandemia, esta cosa, ¿no? Y ahora están introyectando miedo con la cuestión de va a haber una guerra mundial, o sea, miedo, miedo, miedo. Y es lo primero, una vez que la persona trabaja el miedo y deja de tener miedo, y te aseguro que se puede dejar de tener miedo, se puede soltar el miedo, se convierte en un ser libre. Lo único que esclaviza al ser humano es el miedo. Miedo. Una vez que se dejó el miedo, que dejaste de tener miedo, sos una persona libre. Sí, totalmente. Aparte, viendo del otro lado, el que genera el miedo siempre es el que tiene el poder. En este caso, ¿no? Te ha generado, vos marcabas ahí, el miedo a una guerra, el miedo a esto, el miedo, bueno, hay que lo genera, ¿no? Entonces, claro. Mira, yo hay 2 cosas fundamentales para mí. Hay que dejar de tener miedo y mantenerse informado sobre las realidades y confiar en el sentido común. Cada ser humano tiene su propio sentido común y sabe intuitivamente, porque dentro nuestro habita el ser y el ser sabe intuitivamente qué le conviene y qué no le conviene. Hay que animarse a creer en nuestra propia intuición, como yo también digo, hay que animarse a creer en que tenemos la capacidad para sanarnos. O sea, cada ser humano tiene su propia, cada ser humano tenemos la capacidad de autosanarnos. No hace falta tanta medicación y medicina. El ser humano tiene su propio sistema inmunológico, pero estamos preparados para curarnos. Cuando nos sube la fiebre es para matar el calor, para matar los gérmenes que tenemos. O sea, cuando ya entra en convulsiones es más peligroso. Hay que meterse en agua tibia e irle enfriando. Pero yo confío en mi sistema inmunológico. Y hay que confiar en el sistema inmunológico. Hay que dejar de tener miedo. Volvemos al punto, dejar de tener miedo y soltar los apegos. Y animarse a cerrar ciclos, culminar etapas para que el destino y el universo me muestre lo nuevo. Hay que animarse a lo nuevo, porque lo nuevo siempre es mejor. Esa historia de no, todo antes era más lindo, antes era mejor, no, eso es del otro siglo. En el siglo actual no, en el siglo actual lo que viene es mejor, me tengo que animar, tengo que salir de la inercia, de esto, no me hagan hola, que yo estoy bien, no quiero saber nada de la computadora, no quiero saber nada de las redes, no quiero saber nada de la inteligencia artificial, error. Hay que animarse a probar, a conocer, a instalarse en lo nuevo. No, pero yo ya no tengo edad. No, yo tengo 70 años y estoy totalmente amigada
y enlazada con la tecnología, con inteligencia artificial, con lo nuevo, ¿no?